¿Quieres ser exitoso haciendo tu propio cómic o manga? Bueno, tengo que decirte que no solamente basta que seas muy buen dibujante o que escribas muy buenas historias para poderlo lograr. En este video te voy a hablar de un arma muy importante que he tenido que desarrollar para poder ser muy exitoso con mi propio cómic. Así que, ¿estás listo? Vamos echando trazos. Desde muy pequeño siempre soñé con hacer mi cómic realidad y me puse a dibujar y dibujar. Sabía que el camino no iba a ser fácil, pero con mucho empeño, práctica e inspirándome, aprendiendo e incluso colaborando con los más grandes artistas, lo pude lograr. Y tú, como yo, lo puedes hacer realidad. ¿Estás listo? Vamos echando trazos. ¿Cuál es el camino para poder lograr hacer un cómic muy exitoso? Bueno, definitivamente esta es una pregunta que muchas veces me han hecho y que tiene muchas vertientes. Hay muchos temas relacionados a cómo poder lograr el éxito. Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que, bueno, definitivamente hay dos grandes caminos para poder triunfar en el tema de los cómics. Uno es, evidentemente, pues presentarle tu trabajo a una editorial para que la editorial se encargue de publicar tu obra y ellos hacen la promoción, publican la obra, se encargan de imprimirlo, de venderlo y bueno, pues ya solamente te dan las ganancias. Y el otro camino, evidentemente, tiene que ver con la autopublicación, donde uno mismo, como ha sido mi caso, pues de alguna forma creas tu propia editorial, como es Fix Studios, que hace pues muchos años, hace alrededor de 15 años me tocó crear Fix Studios para a partir de ahí poder publicar el cómic de Soul Keeper. Y bueno, todo este proceso de autopublicación pues lleva muchos temas que hay que tomar en cuenta a la hora de quererlo hacer realidad. Y bueno, como te comento, este primer camino, este gran sueño, evidentemente, de poder lograr convencer a una editorial, la verdad es que es un camino con muy pocas posibilidades, por así decirlo. No digo que sea imposible y no digo que sea un camino, obviamente, que pues muchas personas probablemente han sido afortunadas en que llegue una editorial y los elija y todo el tema, pero la verdad es que pues no es fácil. Hoy en día no hay muchas editoriales allá afuera. Y mucho menos una editorial pues va a querer confiar en alguien que sea nuevo, en alguien que esté creando sus propias historias por primera vez, que esté haciendo sus propios cómics por primera vez. Y es ahí donde veo pues muy remota la posibilidad de que pues de la nada caiga una editorial, te elija y haga realidad tu propio cómic. Eso nos lleva a que muy probablemente el camino que vas a tener que tomar justamente es el camino que a mí me tocó hacer, el de la autopublicación, donde tú mismo te vas a tener que pues abrir camino en este sentido, encontrar la forma de hacer, producir, promocionar tu propio cómic y que tampoco es sencillo, tampoco es fácil, pero finalmente con esfuerzo y con dedicación, como nosotros mismos en Fix Studios y con Soul Keepers lo hemos demostrado, pues todo se puede hacer realidad. Y al entender esto, es aquí al punto donde quiero llegar, justamente hay armas que uno tiene que desarrollar que van más allá solamente de dibujar muy padre o de escribir historias padres. Eso es una parte, digo, muy importante, pero es tan solo una parte para poder lograr el éxito. Y algo que quizás a mí en lo personal me tocó de una forma muy natural, pero con el paso del tiempo he entendido que ha sido definitivamente una de las más grandes armas que me han ayudado a mí a abrirme camino para poder crear, difundir, hacer realidad mi propio cómic, tiene que ver con el saber utilizar programas de diseño gráfico. Que ojo, no significa que a fuerzas tengas que estudiar diseño gráfico. De hecho, tengo que decirte, yo en lo personal sé utilizar muy bien los programas de diseño. Hay dos específicamente que te recomiendo muchísimo que domines. Los dos son de Adobe, Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. Pero yo no estudié diseño gráfico. Al final de cuentas no fue una carrera que yo haya elegido como tal. Tengo muchos amigos que sí estudiaron la carrera de diseño gráfico
Y bueno, obviamente, pues dependiendo de la universidad o los programas que tenga la universidad donde tú la estudies, pues es una carrera muy padre, donde aprendes muchísimas cosas, obviamente todos pues, temas relacionados al diseño, a la comunicación o al marketing, etcétera, etcétera. Pero lo que sí realmente necesitas y que creo que es un arma fundamental para cualquiera que tome el camino de la autopublicación es saber utilizar los programas de diseño. Porque créemelo, creo que para mí mucho de lo que he logrado desde muy el inicio fue justamente pues poder hacer los cómics en un formato que se pudieran imprimir, que se pudieran mostrar de forma digital correctamente y además, eso por un lado, y además obviamente, pues poder hacer todos los diseños necesarios para la parte de la promoción. Muchos de los diseños que se han visto con el paso del tiempo alrededor del cómic de Soul Keepers, cuando hicimos el número 0, cuando hicimos nuestros primeros pósters de regalo, las primeras lonas, promociones, etcétera, etcétera, todos y cada uno de esos diseños me tocó a mí personalmente diseñarlos. Porque al final de cuentas, pues es como que tienes de dos sopas, ¿no? O contratas a un diseñador, te agarras a un amigo diseñador o contratas a un diseñador que eventualmente pues le tendrás que pagar, ¿no? Porque pues al principio puedes tener amigos que te hagan el paro y te hagan unos primeros diseños gratis y no, sí, yo te apoyo y todo. Pero con el paso del tiempo te vas a dar cuenta que necesitas un chorro de diseños relacionados a tu cómic, ya sea para publicar el propio cómic, para formar el propio cómic, ponerle los globos de diálogos, como ya lo hemos platicado en el pasado, hacer el armado de cada hoja, los formatos de impresión, las resoluciones correctas, los cortes, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con el dominio de los programas de diseño, por un lado. Y por otro lado, todo lo de la promoción, la difusión, los pósters, las lonas, las redes sociales, gráficos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que con el paso del tiempo me doy cuenta que el que yo haya aprendido desde muy chavo a utilizar estos programas, Adobe Photoshop y Adobe Illustrator, la verdad es que me ha hecho muchísimo más sencillo y muy fácil poder seguir avanzando en todo este proceso, sobre todo de la promoción y la difusión del cómic de Soul Keepers. Y bueno, como te digo, creo que es algo que hasta hace poco como que me cayó el 20, porque pues como les digo, ¿no? Yo desde muy chavo pues aprendí a utilizar los programas y en algún punto hubo una persona que me enseñó como que lo más básico, me enseñó a utilizar como que lo más básico del Illustrator y el Photoshop, pero créeme que la mayoría de lo que tienes que aprender o de lo que yo fui aprendiendo en el uso de estos programas fue de una forma autodidacta, o sea, yo mismo probando las herramientas, picándole a los botoncitos, pues entendiendo para qué es cada una de las funciones que tiene tanto el Photoshop como el Illustrator. En términos generales, el Photoshop se utiliza más para imágenes, para fotografías, el retoque de imágenes, el retoque de fotografías, hacer fotocomposiciones, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver más con imágenes, para eso te sirve mucho el Photoshop. Y el Illustrator es un programa que te sirve más para lo que se conoce como vectores. Los famosos vectores, que probablemente lo has escuchado más de una vez, tiene que ver con cualquier gráfico que sea como, por ejemplo, un logotipo o los textos, todos los textos de un cómic o de cualquier publicación publicitaria, etcétera, etcétera, pues normalmente todos estos textos, para que se vean muy bien, están hechos en vectores. Y todo lo que son los logotipos, el logotipo de tu propio cómic, de la editorial, de las expos en las que participas, etcétera, etcétera, todos estos logotipos también normalmente están hechos en vectores. Y muchos otros elementos que se utilizan en la parte gráfica, que no son propiamente imágenes y fotografías, sino que son como elementos más perfectos, trazos, curvas, como dibujos sencillos, etcétera, etcétera. Normalmente todos esos son los vectores para los cuales se utiliza el programa de Adobe Illustrator. Entonces, creo que hoy en día también se vuelve más fácil utilizar estos programas, aprender a utilizar estos programas, porque existen muchísimos tutoriales en YouTube. Tutoriales que te enseñan desde lo más básico, tutoriales que te enseñan trucos más avanzados. Y como te digo, la verdad es que no hay excusa. Creo que cualquiera que realmente quiera aprender estos programas, a utilizarlos,
los pueda aprender a utilizar fácilmente con estos tutoriales. Y te repito, no es como que a fuerzas tengas que estudiar la carrera como tal de diseño gráfico. Quienes decidan hacerlo, estudiar esa carrera, padrísimo. La verdad es que, como les digo, tengo muchos amigos que la estudiaron y es una carrera muy padre, muy bonita, pero no es como que a fuerzas tengas que estudiar esa carrera de diseño gráfico para poder dominar el uso de estos dos programas. Al final de cuentas, tal y como yo lo he vivido, tal y como yo lo hice, es un tema más de autoaprendizaje, de estarle picando. Y créemelo, una vez que comienzas este camino de buscar hacer tu propio cómic realidad, pues te vas dando cuenta que todo lo que estás viendo tiene que ver con diseño gráfico. Quieres de alguna manera hacer los archivos de impresión, ponerle el título, por ejemplo, este título pues está en vectores, esta tipografía está en vectores, la imagen está en Photoshop, pero bueno, hacer el armado de impresión, poner lo que viene siendo cualquier composición, poner aquí, por ejemplo, se ven las portadas del cómic, abajo las sombritas, pues todo esto es diseño gráfico, hacer el armado del cómic donde le pones las bolitas de los diálogos, los textos, etcétera, todo esto es diseño gráfico. Pues hacer el armado del cómic para mandarlo a impresión al tamaño correcto, a la resolución correcta, con los rebases correctos, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, todo lo que tiene que ver con hacer tu cómic o tu manga va muy relacionado con el tema del diseño gráfico y saber utilizar estos dos programas. Y luego a partir de esto, tal y como te digo, toda la promoción, todos los gráficos, todo el tema de redes sociales, para todo eso, para que quede bien padre, para que quede bien profesional y que cuando la gente lo vea diga, wow, pues esto es un tema bien hecho, pues realmente por eso es importante que lo domines. Puedes optar, digo, si al final de cuentas tienes los medios y tú puedes contratar a alguien más para que lo haga, pues está padrísimo, ¿no? Y digo, pues qué mejor, ¿no? Si tienes los medios y tú puedes contratar a otro diseñador para que todo lo que tenga que ver con diseño te lo haga el diseñador y tú nada más te dedicas a dibujar o escribir, padrísimo, pero la realidad es que también en la mayoría de los casos, pues muchas veces los recursos son limitados, no es como que sobre la lana para hacer estas cosas y todo lo que te puedas ahorrar de dinero, pues es mejor, ¿no? Y como te digo, son tantos los diseños que vas a tener que hacer en el paso del tiempo. Híjole, si yo me pusiera a contar en estos prácticamente 15 años que lleva Soul Keepers, todos los diseños que hemos hecho, cada uno de los diseños, no solamente en los armados de los 43 cómics que llevamos y de los 6 libros recopilatorios, sino de todos y cada uno de los gráficos que hemos tenido que hacer para promocionar, para las redes sociales, promociones, expos, pósters, pines, playeras, etcétera, etcétera. Híjole, pues yo creo que sería en el orden de los cientos, si no es que hasta de los miles de diseños que hemos tenido que hacer. Entonces imagínense, si todos esos diseños se los tuvieras que pagar a alguien más, pues sería un dineral, ¿no? Entonces, si este dinero te lo puedes ahorrar y qué mejor que tú mismo le puedas dedicar algo de tiempo a hacer tus propios diseños, pues creo que es una herramienta, es un arma que definitivamente te puede dar la gran ventaja sobre todos los demás y ayudarte a lograr más fácilmente y más rápidamente el que puedas hacer tu propio cómic, no solamente realidad, sino que también lo hagas exitoso. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que toqué el día de hoy. Déjame abajo tus comentarios acerca de este tipo de temas en el muro de comentarios. Más adelante iré hablando de otras armas, de otros secretos necesarios que hay que tener para poder ayudarnos a ser más fácilmente exitosos nuestros propios cómics, nuestros propios manga. Así que bueno, no olvides suscribirte a mi canal. Recuerda que cada jueves hay un nuevo video, así que nos estaremos viendo siguiente jueves en otro programa de Echando Trazos con Fers.